Bueno, pues agradecemos mucho su paciencia. Tuvimos varios inconvenientes tecnológicos, pero finalmente ya vamos a empezar la sesión de nuestro seminario correspondiente al mes de marzo. Agradecemos mucho la presencia de Susana Pérez. La doctora Susana Pérez trabaja en el CIMESTAD, Unidad Mérida. Y bueno, pues como ya llevamos mucho tiempo, no me voy a extender en el preámbulo, mucho tiempo de haber iniciado, digamos, el horario que corresponde al seminario. Así que sin más, cedo la palabra a la doctora Susana Pérez. Muchas gracias. Ella nos va a presentar situación actual de la vivienda en Mérida. Adelante, Susana, por favor. Hola, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Susana Pérez Medina, trabajo en el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAP en la Unidad Mérida y soy doctora en urbanismo. Bueno, pues vamos a ver el tema de la producción de vivienda. Eh, Bueno, ahora sí, es que se me quitó de la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver la producción de la vivienda. ¿Qué han oído ustedes de la vivienda? Me gustaría saber qué es lo que han oído. Perdón, primero, si tienen su nombre y su preparación para que yo les vaya conociendo eh, eh, y sepa de dónde vienen. Bueno, ahora te presento rápidamente a los que están en la sesión de Zoom, porque los que se conectan vía Facebook es más difícil seguirlos. De hecho, no tengo abierta esa plataforma. Pero aquí está el doctor Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía, también Flor López, Santiago Señor, que es postdoc también de la Unidad Académica del Instituto de Geografía, Edith Pereira de la Rosa, candidata a postdoc, Mariana Gorosica, estudiante del posgrado en Gobierno y Políticas Públicas, y hasta hace un instante también estaba conectada una colega del Tecnológico de Mérida, Edith Pereira, doctora en Ciencias Sociales por la UADY. Gracias. Adelante, te los presento rápidamente. Los de Facebook no tengo acceso a esa plataforma, pero somos los que estamos en esta sesión. También están conectados en el Instituto de Geografía, que a su vez transmiten por sus redes sociales. Ya puedes compartir pantalla, Susana. Ok. Bueno, pues entonces derivan, hay más de los doctorados y postdoctorados. Entonces me pongo a temblar ahorita. Bueno, ¿qué han oído de vivienda? A ver, Mariana Gorosica, ¿qué has oído de vivienda? A ver, Edith Eh, Peraz. es- Sí, buena- sí, ahora, bue- Buenas tardes a todas y todos. Yo he escuchado que se ha encarecido la vivienda acá en Mérida y que hay muchas viviendas que no se ocupan a pesar de tener dueñas o dueños. exactamente. A ver, que está Edith Pereira. Bueno, lo que he escuchado, buenas tardes a todos. Lo que he escuchado sobre este tema es, bueno, una demanda, más bien una oferta en exceso, creería yo, en comparación de la demanda. Una oferta de viviendas, principalmente en la zona metropolitana de Mérida, en las afueras. Un abandono también de algunas viviendas que se encuentran en deterioro dentro
la ciudad. Y, y bueno, a mayores rasgos, pues algunos desarrolladores están aprovechando este abandono para pues remodelarlas y ponerlas otra vez a la venta y ofrecerlas a otros mercados, necesariamente el mercado local. Muy bien. Aquí los que están en la mesa, el doctor Chías. No, Aguilar. Hola, bueno, como te decían, de acuerdo, yo creo que hay una gran oferta de vivienda, sobre todo de nivel medio alto y alto. Creo que ha habido un boom de construcción de ese tipo de vivienda, para una demanda que se ha incrementado, pero creo yo que también hay mucha vivienda que no se está vendiendo, ¿no? Hay una vivienda ahí, esperando clientes, ¿no? Por el otro lado, ya te lo comentaban también, sí, creo que en partes centrales de Yucatán hay mucha vivienda deteriorada, efectivamente, que no se está comercializando mucho y que alguna de ellas se está renovando a precios bastante altos. Y por el lado de la vivienda de interés social, pues creo que sabemos que no se está construyendo ya casi vivienda de interés social. Yo supondría que esa sí tiene un nivel de ocupación mucho mayor y que hay una fuerte demanda de vivienda para las clases más desprotegidas, de más bajo nivel, que pues no pueden tener acceso a un crédito tal vez para una vivienda más o menos digna, digamos. Bueno, vimos que la perspectiva con la que se aborda esta problemática varía mucho. Entonces vamos a poner una acotación por decir. En este momento vamos a hablar de la vivienda comercial, es decir, aquella que se fabrica para vender. La constructora la fabrica para vender. No vamos a hablar de la vivienda que que una persona tiene el terreno, tiene dinero y entonces la pone a la venta. No es ese la materia de este seminario, sino la vivienda que se construye. Tampoco vamos a ver aquellas viviendas que una persona eh, que tiene vecinos o en el terreno de la familia le pide que va a hacer su vivienda, entonces, bueno, le pide a vecinos, amigos, parientes que le ayuden a construir su vivienda. Estas cosas no las vamos a ver, no porque no sean importantes. Se calcula que el 50% de las viviendas se construyen bajo este sistema social le he puesto, ¿no? Bueno, entonces, la vivienda comercial es aquella que se construye y promueve con constructoras y desarrolladores inmobiliarios. Es aquella que las instituciones públicas la manejan, la venden, promueve entre sus derechohabientes, bueno, para que las personas que no tienen casa obtengan esta casa. Esa es la materia de este seminario. Es preciso tener en cuenta que también la vivienda que se financia también no es vivienda nueva, no toda es vivienda nueva. Hay casas que tienen varios años de vida y que se compran con el financiamiento. Tampoco vamos a ver
por ejemplo, que esas no las vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a ver las viviendas que se construyen por una constructora, que se vende por las inmobiliarias. Y bueno, entramos ya en materia. ¿Cuáles son las características de esta vivienda? A ver cómo ya entramos al ámbito de la vivienda mercantilizada, o sea, ya es la vivienda que se mercantiliza, o sea, que se vende por las inmobiliarias o las constructoras. Ahora, ¿qué le vemos a esta vivienda? A ver, Ricardo. No, yo en realidad, Ricardo, no se oye, no se oye. ya les comentaba que hay muchos micrófonos para evitar el eco en esta sala, dado que, pues, en fin, bueno, son asuntos técnicos. No, yo quiero, vaya, más allá de la vivienda de interés social o comercial, que es, digamos, la que debe tener una oferta más sólida y, digamos, respaldada por las instituciones. Creo que también Mérida, no se mencionó antes, por eso quiero mencionar ahora, ha sido objeto de, digamos, una fuerte inversión derivada o sea, para la vivienda, ya sea para remodelación o remozamiento o algún otro tipo de situaciones parecidas, que han crecido, a mi juicio también, en muchas zonas de la ciudad por la llegada de población extranjera, ¿no? Hay mucha presencia extranjera que, digamos, parece que es un fenómeno muy evidente en colonias como Vitzimná, García Jiménez y desde luego el centro y ahora con el parque pues también la Jesús Carranza. Y eso también reconfigura ciertas colonias que antes, digamos, tenían una población no solo más local y con ingresos también propios de Yucatán, sino que todo eso ha de alguna manera debilitado la oferta de vivienda para el gran público, excepto estos emprendimientos de vivienda masiva, que tú deberías de decirnos si tienen, si cumplen con la norma y si son lo que se considera como vivienda digna. Ujú. Muy bien. Este, sí, Mariana Gorosica, ¿qué piensas de la vivienda ya, de la vivienda mercantil? Sí, bueno, sin ser experta en el tema, eh, por lo que he podido leer, se construye ya de forma masiva, por lo que he leído, no tiene las características que serían deseables para el desarrollo de las personas que viven en ellas. Exactamente. Bueno, eh, pues aquí hay dos puntos de vista. Está lo de la habitabilidad que acaba de decir Mariana y lo de la demanda que nos propuso Ricardo López para abarcar esta exposición. Bueno, ¿cómo se llama? Voy a compartirles un video. ¿Cuál es para compartir video?
Abajo, en el menú que tienes hasta abajo, se habilita varias funciones y entre otras hay una que dice Share Screen o compartir pantalla y en ese momento ya no puedes pasar tu video. Te van a aparecer varias pantallitas en tu compu y ya en el Es menú. pausar, detener grabación, ¿no? No. Es No, hasta abajo aparecen varias, más, tu micrófono, tu cámara, los participantes y después viene un cuadrito en verde que dice Share Screen o pantalla, hasta abajo. Lo habilitas con la flecha del cursor, hasta abajo de la pantalla. es seguridad, No, donde dice reacciones, aplicaciones, ahí notas, está. Sí, al lado debe haber aplicaciones. un compartir pantalla. Entre esos que estás viendo, aparece uno verde que dice Share Screen o compartir pantalla. En aplicaciones, ¿no? Al lado, ¿Qué notas? Ok, al lado de esas. bueno. Pues, todos los participantes. Ahí está viendo su compu. Pero nosotros No, no. ¿Ves nuestra pantalla? Ajá. ¿Sí? Está la pantalla, está seguridad, participantes, chat, compartir pantalla. Es Ahí. compartir pantalla, ok. Y escoge tu video. Ok, ya. Gracias. Sí, dale. Bueno, ¿aquí se ve? No, como lo estabas haciendo al principio, inténtalo de nuevo. Compartir pantalla, te aparece toda tu pantalla. Ahí está ya. Perfectísimo. Perfectísimo. Bueno, Ahí ya vemos tus fotos. hicimos un paseo por la zona metropolitana de Mérida. Nos paseamos Canacín, Humán, Cauquel, las Américas, la parte alta de Canacín. Entonces encontramos estas viviendas. Esta es la económica. Esta es la que tiene una superficie de 40 metros cuadrados, un baño, cocina y áreas de usos múltiples. Esta es la más chica de las viviendas que se venden en Mérida. Esta está ahora en Canacín. Aquí está la de Francisco Villa Oriente. Esta es la popular. Esta es una superficie, tiene una superficie de 50 metros, un baño, una cocina, una estancia de comedor, 1 o 2 cajones de estacionamiento. Esta está en Los Héroes, que tiene una superficie de 71 metros cuadrados, 1,5 baños, cocina, estancia, comedor, 2 o 3 recámaras y un cajón de estacionamiento.
Esta está en Ciudad Cauquel, es la tradicional, que tiene 71 metros cuadrados, 1,5 baños, cocina, estancia, comedor, 2 o 3 recámaras y un estacionamiento, un cajón de estacionamiento. Y aquí está Las Américas, que también es tradicional, que tiene 71 metros cuadrados, 1,5 baños y cocina, estancia, comedor, 2 o 3 recámaras y un cajón de estacionamiento. Esta es la media, es la que se llama media residencial. Esta no está entre los fraccionamientos que visitamos, pero están en el norte, están en Tzitzantún y en Concal. Esta media tiene 102 metros cuadrados, consta de 2,5 baños, cocina, sala, comedor, 3 a 4 recámaras, 1 o 2 cajones de estacionamiento. Y luego la residencial. La residencial que tiene 156 metros, 2,5 baños, cocinas, salas, 2 salas, tiene cocina, sala, comedor, 4 a 5 recámaras y 2 o 3 cajones de estacionamiento. Entonces, aquí están los fraccionamientos que visitamos. Está Los Héroes, Cauquel, Piedra de Agua. Esta Piedra de Agua era la pequeña, las casas de 4 metros de frente, y Las Américas. Entonces, vemos qué es lo que pasa con estas viviendas. En primera, vemos que estos fraccionamientos carecen de equipamientos, de comercio, servicios como escuelas, hospitales, tiendas. Entonces, todos los que necesitan esos servicios se van al centro de la ciudad, que es una centralidad, o se van al norte de la ciudad, donde es una centralidad. Esta está más sobre las vías principales que una zona, pero es una centralidad. Y además hay como que comercio, servicios, lugares de recreo, hospitales en las calles principales. En la de Circuito Colonias, la de la Itzáes, la de Francisco Canet, y entonces hay esas centralidades, pero estas son las principales centralidades. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos? Primera cuestión, que estas centralidades se parecen a la segregación que había hace 20 años, hace 30 años, porque aquí en el sur están las casas más chicas, en Cauquel, en Los Héroes están las casas tradicionales, pero que son ocupadas por población de ingresos medios,
y aquí las Américas. Las Américas, que se hizo hace bastantes años, lo hizo un Sadasi, pero estas construcciones ha cambiado de uso, ¿no? Bueno, entonces estos carecen de comercio y servicios, no solo que aquí haya en Los Héroes o aquí y no hay en otras partes de la ciudad, sino que en ninguna de las partes de la ciudad hay esos servicios como los hay en estas dos secciones de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Pues agarra su camión y se va al centro, ¿no? También, o sea, si se va a una escuela, si se va a un hospital, si se va agarra su camión y viene. Aquí en Los Héroes, pues agarra tal vez un coche o tal vez al vecino le pide y tal vez a los, pues eso, a los vecinos, ¿no? Que tengan coche, y, y les piden que los traiga al centro. Aquí en las Américas ya tienen un poquito más de autos. Entonces, bueno, aquí es la vivienda, es tradicional, pero que se ha convertido en vivienda media o como que quiere convertirse. Y entonces aquí viene en la zona norte donde están las casas que si quieren ir a la escuela, agarran 1 o 2 coches y los traen, o sea, las casas tienen 2 o 3 coches, y si quieren ir a cualquier lugar, pues están la disponibilidad de autos. Entonces, bueno, aquí vemos que hay, sin hacer mucho caso de esto, hay una segregación parecida a la que había hace 20 años. Esta es la segregación que había hace 20 años. Entonces, aquí está la población de ingresos medios altos, aquí la población de bajos ingresos y aquí la población de, 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 de prácticamente nada de ingresos, ¿no? O sea, muy pocos ingresos. Bueno, entonces aquí vamos a ver que las acciones de vivienda y montos ejercidos por institución en la zona metropolitana de Mérida en millones de pesos. Vemos que está el FOBISTE y el Infonavit. Las azules son las públicas y las anaranjadas son las privadas. Estas otras son viviendas de la Comisión Federal, de Pemex, que da financiamiento, pero es muy poco. Entonces veamos Infonavit, FOBISTE. Infonavit es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y FOBISTE es el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Aquí está CONAVI, que se fundó en el 2006, y está FONAPO. Esta tiene más de 30 años de ser fundada. Estas dos viviendas ahora
tenemos que participan con el 14.37 de viviendas y el 1.17. Es decir, creo que dan 7.30% de las viviendas. Y bueno, y el monto da muy poco. Estas con estas, si las sumamos, dan 17.30% y 3.73% el número de casas. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, No, Susana, hasta ahora todo claro. Pero si tienes un texto que ya publicaste al respecto, nos lo tienes que mandar al seminario. ok. Bueno, Una entonces, Edith Reina de la Rosa ha levantado la mano. Gracias. Yo sí tengo una duda, doctora. El ISSSTEI, yo tengo entendido que el gobierno de Yucatán también otorga un apoyo. Sé que no es mucho en comparación del Infonavit, pero también otorga apoyos para poder adquirir una vivienda. Este apoyo se le da a los trabajadores del Estado. entonces aquí está en FOBISTE, todas las viviendas que se dan a los trabajadores del Estado. Estas son instituciones nacionales que inciden en el ámbito estatal, que están presentes en el ámbito estatal. Ninguna otra, bueno, en realidad está el fondo, el que da para los desastres nacionales. Ese es un fondo de vivienda que dio el gobierno del estado. Ese fondo de vivienda son viviendas mínimas que da el gobierno del estado a los municipios más pobres que se vieron afectados con las inundaciones, en este caso, ¿no? Pero en realidad, estas son las instituciones que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, estas dos, el Infonavit y el FOBISTE, se fundaron en 1972 y en 1973. Estas, en el 92, el Infonavit, y en el 93, el FOBISTE, tuvieron cambios importantes. Cambios que, pues, de supervisar la construcción de la vivienda, desde buscar el terreno, supervisaba la construcción de vivienda, después pasaba a los créditos que dan las instituciones. Entonces, todo el proceso lo veían el Infonavit y el FOBISTE. Pues a partir de los años 90 eso cambió. Entonces, el Infonavit y el FOBISTE dejaron de supervisar la compra de fraccionamientos y la construcción. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Daban el dinero o la casa, o sea, daban el dinero para comprar la casa para el fraccionamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Con esta época, ¿no? Estamos en los 90s, es cuando todo cambió a las políticas neoliberales, cuando ya la desregulación de las instituciones públicas, el mercado ocupaba el principal lugar
Entonces, todo se centró en el neoliberalismo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí están las instituciones privadas. Esta, la de SHF, es muy poco. O sea, no la tomamos en cuenta porque considera muy pocos usuarios, ¿no? O sea, 4.31 y 0.9 del monto de las acciones, ¿no? Entonces es el 34% de el 34 miles de millones y con el 27 miles de millones. Entonces vemos que esta cantidad es más o menos la misma que esta cantidad. Cuando los créditos son la mitad, vemos acá 34.000 y aquí 87.000 créditos. Bueno, esta banca está formada por, está BBV Bancomer, está Scotiabank, está Banorte, está Santander, HSBC, Citibanamex, bueno, entonces todas esas bancas están. Los bancos daban financiamiento hace muchos años, desde que están los bancos, pero los daban cuando las SOFOLES y las SOFOMES le quitaron como que supremacía al banco, ¿no? Cuando desaparecieron las SOFOLES y las SOFOMES, que es las sociedades financieras de objeto limitado y múltiple, entonces aparecieron nuevamente los bancos. Eso fue en el 2013. Entonces, bueno, estos son los bancos. Aquí vemos las características. Aquí ya nada más dejé el Infonavit. El FONISTE en realidad da pocas casas para hacer esta comparación, pero bueno, la puse para seguir viendo aquí. Entonces dio el total de acciones 87.000 y aquí dio 34.000. El porcentaje de las acciones, es el 51.60 y el 20.32. O sea que dio menos de la mitad de las viviendas con el mismo precio. Las viviendas nuevas, ahora sí que todos le apuestan a las viviendas nuevas, que dio 56, 72 y 48. Las usadas son 16, 21, 15 y el mejoramiento es 26, 5 y 27. Aquí es el tipo de crédito. Entonces vemos que el cofinanciamiento y subsidio es 27% en Infonavit y 72%. O sea, da principalmente créditos individuales. Y más la banca da créditos individuales. Aquí los rangos de créditos de UMAS, vemos que a partir de aquí es
el 19,000 pesos. Lo estamos poniendo en UMAS. Entonces, por decir, aquí, si sumamos estos dos y estos dos, tenemos que dieron casi el 80%, lo dieron a este sector de población. Esta es igual, el principal sector de población es los de bajos ingresos y este no, este es el de población que tiene más de 12 UMAS. Entonces la banca privada financió 20,3 de las acciones, en tanto que dio 40,74 de acciones a población que gana 39,000 pesos. Esto lo sacamos con los precios que les estoy dando con los deciles. Entonces, este es del 2020. Entonces, esto se le dio a esa población. ¿Está bien? Y dio 19 aquí de sus créditos al decir que se encuentra en el nivel 9. O sea, más de 20,000 pesos. Aquí son hasta 20,000 pesos y de aquí son más de 20,000 pesos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces, a ver. ¿No? Bueno. Entonces, por eso, además, el recursos de Infonavit otorgó a la mitad de los usuarios. Eso es lo que les he venido diciendo, que eso es muy importante, que con el mismo monto se haya, aquí se financió el doble de las viviendas de aquí. A esto se refieren las Batatas y Mendieta y Górgolas y Santana cuando dicen que esto que así se financia que el ingreso de las familias se va al sector inmobiliario. Y además tenemos que el Infonavit da vivienda a los que quieren hasta 20,000 pesos. Tienen un historial en el trabajo. En cambio, aquí lo único que se tiene que hacer es comprobar ingresos en la banca privada. ¿Está bien? ¿Quedó todo entendido? A ver. Ricardo, ¿ibas a hacer una pregunta? No, Susana, todo claro, gracias. Entonces, aquí están las viviendas desocupadas. Vemos que hay un porcentaje del 20% de las viviendas están desocupadas. El 14% está declarada como desocupada y el 6% está declarada como segunda residencia. Aquí es una lástima que el INEGI no pone
los, los AGEPs que están en el norte, ¿no? Porque podríamos ver qué tanto la gente que tiene dinero tiene casas desocupadas en el norte. Entonces, aquí lo que vemos son casas desocupadas en, en la periferia. Aquí serían como segundas residencias, ¿no? Bueno, entonces, estas casas desocupadas, Hernández y Colmenares dicen que no llenaban las expectativas de los usuarios en cuanto a precio y a espacios. Yo creo que esto se da porque producen muchas viviendas. Son demasiadas viviendas las que producen para los usuarios que hay. Aquí estos dos AGEPs son dos AGEPs que no tienen uso habitacional. Entonces, vemos que hay unos AGEPs con un uso habitacional desocupado, o sea, bastante alto, de 31,97 en toda la periferia. Acá. Y en el centro de la ciudad. Bueno, entonces, ¿de dónde salen los recursos? Ya vamos a... ¿Ya me ven? ¿Qué pasa? Déjame compartir pantalla, Susana, por favor. Simplemente ahí en el verde de abajo, dejas de compartir pantalla. El mismo eso, perfecto. Entonces vemos la vivienda, como la construyeron los inmobiliarios, crea segregación, crea casas desocupadas. Y bueno, ahora vamos a ver de dónde agarran sus recursos. En primer lugar, es desde 1970, el gobierno federal dijo que el 5% de los patrones debían darle a los empleados para sus casas. O sea, que los patrones tenían que pagar el 5% por sus trabajadores. Entonces, bueno, claro que Infonavit y Foviste, por diversas causas, han tenido muchas erogaciones y se quedan bajos con estos recursos. Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque nos tomaría bastante tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo único que vamos a decir es que Infonavit y Foviste dan créditos puente a las constructoras que les van a edificar. O sea, les dan un porcentaje de las viviendas que van a construir. De las como 2,000 viviendas que hay en la zona metropolitana, 4 de ellas tienen una planta de 251 y más trabajadores. Bueno, estas empresas son las que reciben
el dinero del Infonavit, y cuando ese dinero no se venden las viviendas, cuando el crédito puente no alcanza a cubrir las viviendas que se venden, entonces ese dinero queda para el siguiente año. Bueno, entonces, y además en las páginas del Fobiste y del Infonavit están las constructoras más grandes anunciándose. Y por último, pues están en sus sistemas de dirección, o sea, en las estructuras de dirección están estas constructoras grandes. Entonces, bueno, en la actualidad se habla mucho de financiarización. Bueno, ¿esto qué es? Cuando las bolsas de las aseguradoras, los bancos, los sistemas de ahorro, ponen dinero a las bolsas de valores. Entonces, ponen su dinero y los constructores van y venden las acciones que requieren. Entonces, esto se llama financiarización. Entonces, aquí es cuando dicen que también se le llama titularización. Es cuando el sector inmobiliario son inversiones con bajo riesgo y buen retorno. Bueno, entonces los activos, a ver, entonces, bueno, estos son los activos que manejan estas empresas. Pero esto hace como que mete a la canasta del financiamiento, del mercado, de la desregulación y todo lo que es el neoliberalismo, mete estas cosas, ¿no? Entonces, los bienes representan activos fijos y negociables en el mercado. Bueno, este mecanismo se produce para acrecentar la acumulación de capital, también para la reproducción y la expansión geográfica del capital, elementos que representan la esencia del capitalismo. Esto lo dicen Hassen y David Harvey, que esto es lo que hace. Bueno, entonces vemos que de todas las viviendas, el 7.3 son las que son titularizadas de las viviendas del sector público. A esto le llama Delgadillo, en 2001, le dice que es financiarización subordinada. O bien, de acuerdo a la CEPAL, se llama dependiente. Porque esto sucede en muchos países, pero en México todavía no es muy común esta financiarización o titularización. ¿Sí? ¿Estamos? Sí.
Entonces, veamos que las instituciones privadas hacen lo mismo que las públicas. Bueno, entonces Sadat, que construyó los héroes, las Américas, parte de Ciudad Cauquel, además tiene viviendas en Veracruz, Estado de México, Querétaro, tiene dinero en la bolsa. Entonces, no sabe cuántas viviendas, no sabemos cuántas viviendas se han financiarizado por los grupos privados. Esto es una lástima porque le quita mucho a nuestro análisis de la financiarización de la vivienda. Y ya por último, sabemos que el dinero de la bolsa financia centros comerciales. En la Ciudad de México financia centros comerciales, mas no. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el tema de hoy y abrimos para plática. Muchísimas gracias, Susana. Voy a ceder la palabra al otro coordinador de este seminario, al doctor Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía, que está aquí en Mérida, en Yucatán, para empezar con los comentarios. A las otras personas que están en Zoom, ya sea que pidan la palabra o que nos manden sus preguntas a través del chat, lo mismo para la gente de Facebook. Ojalá y el instituto, ¿podemos tener acceso a las del Instituto de Geografía? Sí, bueno, ahorita checamos las del Instituto de Geografía. Empezamos con los presenciales aquí, doctor Adrián Guillermo Aguilar, y luego si quisiera. Sí, bueno, gracias Susana por tu presentación. Creo que hay varios aspectos que merecen mucho la pena comentarlos. Bueno, por un lado nos diste esta visión general de quiénes producen la vivienda, ¿no? Que básicamente estamos hablando de instituciones del gobierno, tipo Infonavit, y por el otro lado la banca comercial que está financiando la vivienda, ¿no? Que es una estructura interesante porque unos atienden cierta demanda, como tú bien lo decías, las instituciones del gobierno atienden una demanda sobre todo de nivel bajo, de nivel popular, y la banca atiende una demanda de vivienda media, más que nada vivienda pues de más alto nivel, ¿no? De más alto nivel. Digo, ahí hay una pregunta principal que sería, bueno, ¿quién atiende la vivienda de la población más pobre? O sea, toda la población informal, por ejemplo, ¿no? O sea, los que no ganan arriba de cierto salario mínimo, ¿quién atiende esa vivienda? Porque pareciera que esa vivienda, esa población no la atiende ni la institución del gobierno ni la banca privada, ¿no? Entonces ahí hay un primer aspecto importante, ¿no? Otra situación interesante, bueno, es que planteas problemas, ¿no? Ya dentro, digamos, de la zona metropolitana, problemas, pues, creo que vale la pena reflexionarlos. Uno de ellos es cómo se carece de equipamiento en ciertas zonas de la ciudad, sobre todo vinculadas a la vivienda, diría yo, la vivienda popular, la vivienda económica. O sea, toda falta de escuelas, clínicas, etcétera. O sea, esta falta de equipamiento. O sea, ¿cuál es la distribución del equipamiento? En términos de un tipo de vivienda y de otro tipo de vivienda. Ese es un problema muy claro. El otro tipo de problema pues, es el de la vivienda desocupada, ¿no? Evidentemente, nos presentaste un mapita muy objetivo de cuál es la vivienda desocupada, ¿no?
y se ve que hay problemas graves en el centro de la ciudad, que era donde estaban los problemas oscuros, problemas también ahí creo que es en Cauquel, en las Américas, que era donde se veían colores más oscuros. Entonces, ahí hay un problema también en términos de vivienda, que pues, son cosas que habría que atender, ¿no? De alguna manera. El punto es quién atiende, ¿no? O sea, ¿se están atendiendo o no se están atendiendo? O sea, ¿cuál es la política, digamos, del gobierno local en términos de qué hacemos con la vivienda desocupada? ¿Tenemos recursos o no tenemos recursos? Ahí hay otra interrogante que me parece interesante de comentar, ¿no? Y la otra que tiene que ver con esto de desocupación es, hay una vinculación, me surge la pregunta, hay una vinculación entre la vivienda desocupada y la vivienda que es producto de la financiarización. O sea, mucha de esa vivienda relacionada a la inversión financiera, ¿será que es vivienda desocupada o no es vivienda desocupada? Bueno, esos serían mis comentarios por el momento, ¿no? Yo soy de la idea, Susana, si quieres ahora mismo responder y yo voy recogiendo las otras preguntas y comentarios en redes sociales. Bueno, primero es quién atiende a la población que está sin equipamientos y servicios en la zona metropolitana, ¿no? En la ampliación de la zona metropolitana. Pues lo debería de atender el ayuntamiento, pero en realidad el ayuntamiento ha quedado rebasado. Y ha quedado rebasado y da permisos de construcción para construir más y más, pero no dota de servicios, de comercios, de escuelas, de hospitales, de centros de recreación, no los dota. Entonces, es un problema pero para otro lado sí sube las tarifas del impuesto predial. Entonces, bueno, esto es una cuestión de las políticas públicas que tenemos. Crece, carece de equipamiento. Esto es lo que pasa en estas. Bueno, y la desocupación de la vivienda es un problema fuerte, la desocupación de la vivienda. Sin embargo, nos dicen que hay mucha migración. Sí hubo migración, pero la migración fue del 10%. Pero además salió gente. O sea, hubo migración, pero no es la razón para que se siga construyendo más, sino que hay una sobre de vivienda. Que si hay financiarización ligada a la desocupación de vivienda, podría ser podría ser que las empresas privadas contraten créditos y no usen sus casas o las usen como segunda residencia, pero pues eso no lo sabemos. Realmente no, y no hay manera de saberlo. Ahora, esto que dices de quién da el financiamiento a las clases que no tienen recursos, pues nadie los da CONAPO con el 1%, CONAVI con el 2%,
y ya. Y por eso mucha de la población se va a ciudades perdidas, a zonas que no tienen nada, ¿no? Ahí ven cómo se asientan, se van organizando. Este es en el mejor de los casos. Bueno, Abar Yelves en redes sociales es ingeniero de la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Menciona que el municipio de Mérida ofrece acciones de mejora de casas con un cuarto y un baño. Y a esto yo aprovecho para agregar algo que ya había mencionado muy al principio, otra de las asistentes al seminario vía remota, que es Edith Pereira. El asunto del IBEI, del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, que también ha emprendido acciones que me parecen muy importantes, porque yo tengo registros de invasiones que se hicieron derivadas del COVID, de gente que fue expulsada de donde vivían y que ocuparon ciertas tierras, y el IBEI, y eso debo decirlo con mucha sorpresa, intervino para regularizar no solamente la propiedad de esos terrenos invadidos, sino que ayudó con materiales y ayuda técnica a muchos de estos residentes para que pudieran empezar a construir con materiales sólidos. Y no solo eso, recién, como estas acciones, vamos a decir, triunfales y de despedida del gobernador Vila, pues entregaron títulos de propiedad. Entonces, hay instancias que sí están atendiendo, aunque desde luego es una atención mínima, muy selectiva, siempre orientada a evitar conflictos mayores, pero sí hay otras instancias, como también se menciona a partir en redes sociales, que, y lo mencionó Adit, lo comento yo, que de alguna manera están atendiendo a la población más vulnerable. Insisto, eso no resuelve el problema, es una atención mínima, selectiva y demás, pero que existe. Hay otra cosa que yo también quiero señalar, y es que estos fraccionamientos a los que has hecho referencia, salvo Vías de Oriente en Canacín, la verdad es que hay buen equipamiento urbano. Quizás falten escuelas y hospitales, dada la dimensión de estos emprendimientos, pero ciertamente todo lo que es comercio, pues hay una dotación muy importante. Además, me parece que por norma oficial mexicana nos obligaron a poner plantas de tratamiento, y son de los pocos espacios en la ciudad que tienen auténticamente lo que se considera un drenaje, y no solamente un drenaje, sino que el agua, antes de regresar al acuífero, es tratada. Entonces, claro, luz y sombra de estos mega emprendimientos de Sadasi y compañía. Pero bueno, hasta aquí mi comentario. No sé, Flor, ¿quieres comentar algo? Sí, Flor también aquí presente va a comentar algo. Hola, buenas tardes a todos, Susana. Pues muchas gracias por la presentación. Me parece muy interesante porque pues estamos profundizando más, ¿no?, en la perspectiva que está pasando en Mérida. Esta pregunta de quién resuelve la vivienda de los que ganan ingresos muy bajos, pero los que no ganan ingresos, ¿qué pasa con la vivienda de la autoconstrucción? Porque ahí nos presentas con todo y la vivienda mercantil, o sea, la vivienda mercantil segrega. Si lo combinamos con la vivienda de la autoconstrucción, tanto en el centro como en la periferia, ¿qué está pasando con ese panorama, no? La otra cosa que me parece muy interesante es esto que concluyes, ¿no? Cómo las viviendas por financiadoras, pues, segregan. Pero lo que vemos en Cauquel o lo que vemos en Mar tienden a reproducir la pobreza, ¿no es cierto? Tú misma lo estás diciendo, si lo vemos de forma más territorial,
En la periferia, aunque se les introduzcan equipamientos, ¿qué tipo de equipamientos se introducen? Precarios. Entonces tienden a nada más adentro de la vivienda, sino afuera de la vivienda, a precarizar el espacio. Y eso es algo interesante al principio. La habitabilidad, ¿de qué calidad es? Y esto es por esta falta de regulación, de gestión, de monitoreo, de control de cómo se están construyendo. Es evidente que están favoreciendo a las constructoras, el Estado está favoreciendo a las constructoras, ¿no? Entonces, bueno, insisto, para mí es un proceso de reproducción de la pobreza, lo que está provocando en toda la periferia. Y la otra es tu clasificación. ¿De dónde salió cuál es la fuente de la clasificación de viviendas económicas, popular, tradicional? Porque ese también es un indicador de lo que está haciendo el Estado. Favorece a las financiadoras, pero también está favoreciendo esta reproducción de la pobreza, ¿no? Financiar más viviendas populares, ¿no? Que es el financiamiento que hace Infonavit, pues es más fácil acceder a él. Y hay un programa que hubo hace muchos años de las personas que no tenían acceso a créditos, eran informales, que podían acceder a la vivienda. Es una forma a lo mejor de limitar esta autoconstrucción de la vivienda. ¿Y qué pasa también con estas viviendas que compran los especuladores para rentar? Esas son viviendas desocupadas, pero evidentemente no las encontramos mucho en Cautel, ¿no? Las encontramos acá en el norte, pero ¿en dónde las encontramos? No hay viviendas para rentar, no se especula con esas viviendas. Esto. Antes de darte la palabra, Susana, voy a leer dos aportaciones que están aquí en la sala de Zoom. Edith Pereira de la Rosa pregunta cuál es el papel de las instituciones públicas y también de la política pública en relación a la sobreoferta de casas por parte de SADACI. Y Mariana Gorosica, Leo, dice, por lo presentado pareciera que en vez de una política de vivienda existe una política inmobiliaria, que las viviendas son mercancía, que el lenguaje tiene que ver con créditos, financiamientos, gente que vive de sus rentas. Entonces me pregunto si existe algo cercano en Mérida o en el estado de Yucatán que protege el derecho de las personas a la vivienda digna. Por otro lado, la segregación de la que tú hablas, Susana, se pregunta, ¿asegura un hábitat digno para sus ocupantes? Por parte del Instituto de Geografía no hay participación en redes, así que te doy la palabra para ya un cierre, Susana, por favor. Bueno, están las personas que no ganan y están las personas que no pueden comprobar que tienen un trabajo de muchos años. O sea, unas personas que llegan y están dadas de alta al, al Infonavit, no pueden comprobar que tienen mucho tiempo. Entonces, estas personas no tienen derecho al crédito. Estas personas son bastantes, ¿no? Son los que construyen en esas casas que invaden los terrenos y se asientan allá, o que tienen un pedazo de terreno y construyen allá, pero en realidad no tienen dónde vivir. Bueno. Esto de económica tradicional, media, exactamente eso es lo que hacen, establecen esas medidas de casas para dividir bien las casas, ¿no? Estas van a ir acá, estas van a ir acá y estas van a ir acá. O sea, hay una segregación a priori, o sea, después de lo que queda en la planeación, ¿no? Vamos
donde es el lugar donde se hace falta que compren la vivienda más chica, pues en Man, en un municipio allá en la comisaría tal, ¿no? Entonces allá ponen la vivienda de Man y de municipio, de, o sea, de los Ixtepén y todas esas comunidades que tienen vivienda muy pobre. Eh, ¿Cuál es el papel de las instituciones con respecto a al esto de la segregación, de la desocupación, ¿no? Eso me preguntaste. Esto, pues realmente hacen como que no existiera, porque esto, la misma desocupación con .06 fue en el 2010 y ahorita continuó. Entonces, y se les dijo a las personas, ¿no? Se dijo en todos los medios de comunicación que habría eh, que poner casas donde no habían, se limitó las casas en las afueras de la ciudad, que se promovió la vivienda en zonas adentro de la ciudad, pero pues este fue el resultado, que no hubieron, que las casas desocupadas continuaron y al mismo ritmo. Eh, pues ahora que sí, que es digno de segregación, que si las casas ocupadas en los espacios exteriores a la zona metropolitana, que si son habitables o no. Bueno, aquí ciertamente, como dijo Ricardo, hay unos equipamientos, ¿no? ¿Cuáles son los equipamientos que hay? El comercio. El comercio, en los supermercados hay en Ciudad Cauquel, en Villas Oriente anunciaron que iban a poner un segundo mercado, y esto sí hay en estos eh, fraccionamientos. Lo que no hay son escuelas, son centros de recreación, son hospitales para los que necesitan agarrar un camión, o sea, solo para ir a trabajar, se pasan todo el día fuera. Son ciudades dormitorios. Entonces, esto reproduce las ideas. No sé si quedó respondida tu pregunta. Bien, Susana, muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos la sesión del día de hoy, a menos que quieras agregar algo más. En nombre de CEPSIS, del Instituto de Geografía, de los coordinadores de este seminario, el doctor Adrián Guillermo Aguilar, yo mismo, Ricardo López Santillán, agradecemos mucho tu exposición y también agradecemos mucho al público asistente por las distintas plataformas, tanto del CEPSIS como del Instituto de Geografía. Pues siendo ya la 1:43, si les parece, damos por terminada la sesión del día de hoy y esperamos que el próximo mes, regresando a las vacaciones de Semana Santa, nos podamos ver para la siguiente sesión. Ya se enterarán día exacto, hora y exposición en turno a través, ya saben, de todos nuestros medios electrónicos. Pues muchas gracias, Susana. Y esperamos que la próxima. Gracias.
nos puedas acompañar. Y tanto, se acabó. Vamos a cerrar sesiones. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, me gustaría.